Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hola, Rodrigo. Hola, hola Miguel, ¿cómo están todos? Bienvenidos por acá. ¿Están listos para descubrir cómo generar rendimientos de forma pasiva? En un momento vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Qué tal, Miguel? Aquí, ¿Cómo vamos todo? bien. Aquí por Valencia, la verdad que muy buen tiempo. Sí que por la mañana un poquito más de viento. Tenemos gente, por ejemplo, José Antonio Moray se conecta desde Sevilla. Tenemos también, había visto por aquí desde, creo que Antonio Jesús desde Alcalá. Si no es así, que Alcalá del Valle. Y tenemos también a Antonio Cobos desde Jerez, Cádiz. No sé si tenemos por aquí también Punta Umbría, que suele asistir a todos los directos. Tenemos también a Francisco del Pino desde Cáceres, también Diego Quijada desde Madrid. ¿Alguien que se Buenísimo, conecte desde América? buenísimo. Sí, les pedimos que por favor nos compartan desde dónde se conectan. Yo personalmente estoy en México, exactamente en la parte sur de México, en Mérida. Se ve acá de este lado bastante luz, acá todavía es temprano. Y lo que estamos intentando es ahora concentrar esta sesión privada pues con inversores de todo el mundo, ¿no? Que de hecho tenemos inversores de más de 104 países, ¿verdad, Mike? Sí, y de hecho tenemos incluso Pues, desde Países Bajos, Jesús Pena, Carlos Suiza, Calpe de Suiza, tenemos excelente. también a Beatriz desde Ciudad Real, Marta desde Soria. Y también tenemos a Ángela, que es su primera conexión con Rental desde Málaga. O sea que ya veis la cantidad de sitios desde donde hay personas que invierten o que van a invertir en Rental y esto nace pues que al final Rental es una plataforma inmobiliaria que opera ya en 6 países, 4 continentes distintos. Justo lo que iba a comentar. Igual, por favor, cuéntenos, ya son inversores dentro de Rental, apenas se registraron, no se han registrado, no se han registrado. Cuéntenos un poco. También nos gustaría saber un poco sobre su experiencia en general en tema de las inversiones. ¿Ya han invertido en temas inmobiliarios? ¿Algún otro tipo de inversiones? Cuéntenos un poco. Pues mientras, bueno, y antes de proseguir, sí que quería hacer un inciso aquí, muy importante, y es que esta sesión es participativa, es decir, que nosotros vamos a ir hablando, vamos a ir exponiendo en qué consiste Rental y las dudas más comunes, vamos a hablar de cómo empezar a invertir y de qué es el RNT, y si en cualquier momento tenéis alguna pregunta, pues solamente tenéis que ponerla por el chat. No hace falta que esperéis al final, sino que según os venga, ponerla por el chat porque así la vamos respondiendo en directo y además es importante porque de todos los que estamos aquí no sabemos quién más puede tener la misma duda. Entonces es interesante irlas respondiendo. Aquí, de hecho, ya tenemos algunas. Así es, así es. Por ejemplo, Jesús, voy a leer algunas, las que nos están poniendo ahora para que vayamos tratándolas. Jesús nos comenta que pues, quiere tener más contexto, más explicaciones de las opciones que hay disponibles para invertir. Aquí Manuel, por ejemplo, dice que ya invierte en otras plataformas de crowdfunding. Y se acaba de registrar Manuel también en Rental. Exacto. José María dice que tiene el KIC, pero que tiene dudas sobre ser super rental y cómo puede adquirir el token y si fluctúa en el tiempo o va indexada en alguna moneda. Mira, Y nada, pues aquí también Diego ya ha hecho la primera inversión y estaba trasteando para aprender la parte DeFi del ecosistema RNT. Así que muchísimas gracias por darnos este contexto porque es que así podemos ver cómo orientar la sesión para que os sea de más provecho. Entonces, inversión en crowdfunding, Carlos, pero no tokenizado. Qué bueno que lo distingues porque vamos a tocar justamente ese tema. No es lo mismo, confunden crowdfunding con la tokenización y ahora vamos a tocarlo el tema. vale, pues empecemos con la de Manuel, que en realidad nos viene de paso, porque es lo que íbamos a comentar ahora.
Porque, claro, muchos de los que estáis aquí seguramente ya habéis invertido en inmuebles o tenéis varios inmuebles que alquiláis o os dedicáis a venderlos más caros después de haberlos reformado. O puede ser que hayáis invertido a través de alguna plataforma de crowdfunding. Entonces, vamos a empezar por ahí, Rodrigo, de decir en qué se distingue rental del real estate tradicional y también de otras plataformas de crowdfunding. Exactamente. Y aquí no es por vanidad, son números reales y somos los líderes en el mercado a nivel mundial, el único ecosistema, perdón, a nivel mundial que tiene todo esto que le vamos a hablar y esto nos lo ayuda justamente la tokenización. ¿Qué hacemos en Rental? Vamos a aportar valor a la inversión inmobiliaria tradicional que todos conocemos. Algo que, como comentabas, Miguel, posiblemente hay algunos dentro de la audiencia que tengan algún inmueble, que lo renten, algún piso, cosas así. Muchas veces no sabemos o no conocemos cómo medir estas inversiones. Y esto es importante, ¿no? Porque muchas veces el real estate tradicional nos puede estar dando rentabilidades no tan atractivas en el tradicional, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros buscamos, obviamente, a través de Rental, principalmente es traer proyectos altamente rentables. Para tener contra qué comparar, un proyecto tradicional suele estar en un 4, un 5, un 6%. Un proyecto que se lista dentro de Rental va a estar entre un 10 y hasta un 20% de rendimiento. Más adelante vamos a ir desglosando un poco de cómo es que se van a distinguir estas rentabilidades, pero aquí vamos empezando desde 10%. Entonces estamos hablando prácticamente del doble de una inversión inmobiliaria tradicional, ¿vale? Adicional a esto, ¿qué otra cosa es una barrera que tenemos como inversión tradicional? La accesibilidad, ¿verdad, Miguel? Exacto, porque para empezar a invertir en inmuebles, normalmente el problema que te encuentras es la financiación. Necesitas que el banco te conceda una hipoteca en base a un montón de documentación que tienes que aportarle para poder arrancar siquiera con esa inversión. No hablemos ya después de todo el proceso que supone enseñar un inmueble, gestionar la entrada de nuevos inquilinos, la estancia y luego también cuando se liquida porque se van y hay que volver a alquilar el inmueble. Todo esto al final no hablamos ya solamente de rentabilidad, sino que hablamos de tiempo. Exactamente. Y no digamos ya si añadimos a la ecuación que, por ejemplo, si yo vivo en Valencia, a lo mejor el mercado de la ciudad de Valencia y alrededores, o incluso de la provincia, me resulta familiar. Pero si yo quisiera, como es el caso, que sois alguno de Málaga, de Sevilla, de Barcelona, que habéis estado también en la sesión de hoy, si yo no conozco esas ciudades tanto como la mía, entonces si quisiera invertir en un proyecto en estas ciudades, pues tendría que hacer una investigación y dedicar más tiempo por la vía tradicional, aparte de la financiación y todo lo que conlleva después. Si a eso lo extrapolamos, no ya a nivel de España, sino a nivel de, oye, en México, por ejemplo, invertir ahí, o en Emiratos Árabes, o en Argentina, o en Estados Unidos, pues muchísimo más complicado todavía. Entonces, al final, Rental es en un mismo punto de acceso, tienes proyectos en todos esos países que han sido previamente analizados por expertos en real estate y encima no te tienes que ocupar de toda la gestión a nivel de papeleo ni tampoco a nivel de inquilinos, de gestión de la estancia. Así es, totalmente. Entonces, al final, el valor principalmente está en aportamos la accesibilidad a proyectos altamente rentables, que esto también es importante distinguir que normalmente esos proyectos altamente rentables no están al alcance de cualquier persona, ¿no? Obviamente lo que nosotros hacemos es justamente traerlo al alcance de cualquier cualquier perfil de inversor. Esto también nos va a permitir justamente lo que comentaba Miguel, diversificar, ¿no? Algo sumamente importante de las inversiones, a pesar de que nosotros estamos en un riesgo muy bajo realmente, pues son proyectos inmobiliarios, sabemos que el inmobiliario tiene un riesgo muy bajo, pero bueno, está
existe el riesgo. Obviamente esta diversificación nos va a permitir que por cualquier situación, como se le conoce, un cisne negro, ¿no? Algo que nadie ve, por ahí dicen el riesgo es lo que no se ve, pues precisamente vamos a poder diversificar y poder tener este portafolio bien armado dentro de Rental. En un mismo lugar vamos a poder tener proyectos altamente rentables, proyectos inmobiliarios altamente rentables, de forma accesible, vamos a diversificar y el otro, digamos, gran problema del inmobiliario, que es la liquidez. Aquí con nosotros vamos a tener liquidez 24/7, ¿verdad, Miguel? Correcto. De hecho, varios de vosotros ya habíais comentado por el chat que habíais invertido en plataformas de crowdfunding y a mí me gusta mucho decir este ejemplo porque es verdad que Rental tiene un componente de crowdfunding porque al final estamos invirtiendo en inmuebles de manera fraccionada desde importes más variados. En Rental puede ser desde 100 USDT si se invierte por cripto o desde 500 euros o más si se invierte por transferencia. Entonces, eso es lo único que comparte con otras plataformas de crowdfunding porque el resto es distinto. Entonces, Rental se parece tanto a una plataforma de crowdfunding como una bicicleta se parece a una moto. Y ahora veremos cómo precisamente a nivel tecnológico Rental es única y tiene una serie de herramientas que otras plataformas no tienen que te permiten aumentar la rentabilidad de tu inversión gracias a ellas. Entonces, en este sentido, Ro, yo creo que podemos pasar a enseñar la página para que vean exactamente de qué estamos hablando y todo lo que se pueden encontrar dentro. Excelente. En la comparativa de la bicicleta y la moto, y no cualquier moto, ¿no? Una Ducati, por ejemplo. Exacto. No cualquier moto, porque ahora veremos que precisamente la combinación de esta tecnología blockchain aplicada, en este caso, a un sector como el inmobiliario, que se caracteriza por mantener e incrementar el valor a lo largo del tiempo, porque al final, por mucho que cambie la tecnología, las personas viven o se alojan en inmuebles y eso no cambia. Entonces estamos en un sector que tiene una alta demanda a nivel global y gracias a la tecnología pues podemos hacer que sea más líquido, más accesible y más rápido el poder invertir. Y además eliminar las barreras tradicionales que había para iniciar en este sector. Entonces, esta es la página de rental.co. Si yo le doy a acceder, simplemente me puedo registrar con un correo electrónico. Aquí continúo. En mi caso lo he hecho con una cuenta de Gmail y aquí me aparece ya la página. Lo primero que va a mostrar son los proyectos que hay disponibles, pero es que aquí vemos el que hay ahora publicado, que es el de Opportunity 2. Es el que por lo pronto es el único que tenemos disponible. Claro, y el de SAT 1, San Antonio 1, va a ser el siguiente. Sin embargo, Rental ya lleva operando ya algo más de 5 años y en ese tiempo hemos lanzado ya 116 proyectos. Pero si os vais aquí a los inmuebles, al menú lateral donde pone inmuebles, aquí os va a mostrar todos los que hay por orden en que han salido. Sí que siempre los primeros os van a poner o bien los que van a salir siguiente a continuación o los que tienen tokens en venta, pero el resto, si os fijáis aquí en estas etiquetas, veréis que pone en verde financiado. Esto quiere decir que este proyecto y todos los que tengan la etiqueta de financiado, pues ya se financiaron, cumplieron su objetivo de importe a financiar. Ya no hay tokens, ya se vendieron todos los tokens. Exacto. Y ya la única forma que habría de entrar aquí es si alguno de los inversores que invirtió aquí quisiera vender alguno de esos tokens, que eso ya hablaremos y es una de las características que distingue a Rental, que tu inversión en inmuebles es líquida siempre, tanto porque puedes vender tus tokens aquí en la plataforma P2P, como porque también puedes pignorarlos, añadirlos como garantía y obtener un préstamo instantáneo por hasta el 75% del valor invertido en USDT, en este caso,
conectando simplemente su wallet y sin depender del banco. Entonces, eso es una de las cosas más potentes que veremos hoy, pero antes sí que quería ver, por lo menos explicaros cómo funciona el tema de la plataforma a la hora de invertir en un nuevo proyecto desde cero. Entonces, ahí, Ros, si quieres, comenta. Es bueno que lo aclares, ¿no? Hay veces que me han preguntado, oye, yo veo que tienen muchos proyectos, yo puedo invertir en el que sea. Pues no, lamentablemente no. Nosotros tenemos los proyectos que vamos sacando literalmente porque tenemos alta demanda y hay proyectos que se terminan en minutos y obviamente necesitamos el siguiente proyecto para que todos los inversores tengan disponibilidad de proyectos para invertir, ¿vale? Entonces, aquí vamos uno tras otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar presentes. Por ejemplo, ahora tendríamos que invertir en Opportunity 2 antes de que se termine, ya está más del 50% y el siguiente proyecto que estamos por lanzar va a ser San Antonio. Suena muy atractivo, por lo que posiblemente sea de esos proyectos de los que se terminan muy rápido. Vale, pues dicho eso, aquí, por ejemplo, Gabriel nos hace una pregunta que viene exactamente al hilo de lo que estamos comentando, que es que a él le gustaría entender la dinámica para alguien que quiere invertir, por ejemplo, un token. Ya sabéis que, bueno, por explicarlo, voy a terminar de leer primero la pregunta: cómo se compra, cómo se obtienen los rendimientos y qué pasa cuando se liquidan o se cobra la renta mensual. Entonces, lo primero que hay que entender es que cada uno de los proyectos que vemos aquí viene estructurado por una LLC. Es decir, nosotros no tokenizamos el inmueble, lo que tokenizamos es el vehículo de inversión, que en este caso es una LLC estadounidense. ¿Esto qué quiere decir? Yo cuando voy a invertir en inmuebles puedo invertir como persona física, como Miguel, o puedo invertir como sociedad. Me puedo crear una sociedad y que sea esa sociedad la que invierte en el inmueble que quiera comprar. En el caso de rental, lo que hacemos es crear una sociedad por cada inmueble y el equity, o sea, las acciones de esa sociedad, son los tokens inmobiliarios. Y si os fijáis, pues cada uno tiene su propio token. Por ejemplo, San Antonio 1 tiene un token que se llama SAT1, mientras que Opportunity 2 tiene un token que se llama OPO2. Y hay una cantidad finita de tokens disponibles de cada proyecto. Es tan fácil como dividir este valor, o sea, el importe a financiar, entre 100, porque cada token vale 100. Si está en dólares, son $100 cada token. Si el proyecto está en euros, en cambio, son 100 euros cada token. Entonces aquí, pues hay 15.000 tokens que se pueden comprar, de los cuales 8.851 ya se han vendido. Y mientras queden tokens a la venta, pues yo puedo invertir, que esto es lo que preguntaba Gabriel, tanto por transferencia bancaria, directamente en euros o en dólares. No necesito comprar cripto para invertir en rental, sino que por transferencia directamente puedo hacerlo desde mi banco a la cuenta de rental, que ahora veremos cómo se hace, o puedo hacerlo con criptomonedas, que la novedad que tenemos en este webinar es que antes solamente se podía hacer con USDT a través de la plataforma, pero ahora, además de por USDT, se puede hacer con la criptomoneda USDC, las cuales se pueden adquirir en los exchanges europeos porque son compatibles con la regulación MiCA, siempre operando a través de la red de Polygon. Entonces, brevemente, Rodrigo, voy a poner de fondo, tú si quieres explícalo mientras, cómo se invertiría por transferencia bancaria. Exacto, pues sí, prácticamente es transferencia si estamos dentro de España, porque cabe mencionar que tenemos audiencia de varios lugares. Si estamos dentro de España, podemos hacer una transferencia en euros a una cuenta en España, también tenemos una cuenta en dólares en España y también tenemos una cuenta en dólares en Estados Unidos, ¿vale? A cada quien le podrá facilitar, porque obviamente también hay algunas cuestiones en comisiones bancarias por transferencias internacionales. Ahí podríamos indagar cuál es la mejor opción, ya sea por una transferencia o a través de un exchange,
justamente comprando o adquiriendo USDT o USDC y con ese podríamos invertir. ¿Vale? Y igual contestando la misma pregunta, Gabriel, respecto a cómo se obtienen los rendimientos, aquí obviamente va a depender de cada proyecto. Aprovechamos para mencionar que dentro de Rental vamos a tener 3 tipos de proyectos, bueno, más bien diferentes tipos de proyectos, pero 3 formas de cómo se van a pagar los rendimientos. Va a ser, una es de forma recurrente, ya sea forma mensual, forma trimestral. La segunda es al finalizar el plazo. Normalmente este tipo de proyectos suele ser a corto plazo, considerando que es inmobiliario, de 6 meses, 12 meses, 18 meses aproximadamente, ¿no? Proyectos en donde vamos a ganancia de capital, que el rendimiento va a ser al finalizar. Y la tercera opción es un mix de ambos, ¿no? Una parte proporcional se paga recurrentemente y otra parte, la segunda parte proporcional se va a pagar al finalizar el proyecto. Estas son las 3 formas de las que se va a pagar los rendimientos, Gabriel, ¿vale? Y dentro del rental vas a tener 2 opciones. Te va a decir si quieres reinvertir tus rendimientos o si los quieres reclamar. Si tú los reinviertes, se van a una sección que se llama Vault dentro de Rental y aquí se quedan, digamos, suspendidos esperando a que nosotros les digamos en qué proyecto vamos a reinvertir esos rendimientos. No se reinvierten en automático, ¿vale? Y la otra parte es reclamarlos. Si nosotros los reclamamos, llegan a nuestra wallet y los tenemos disponibles para que hagamos lo que queramos. Ahora, por expandir el punto que estás comentando, has mencionado que hay diferentes tipos de proyectos, los que pagan rendimientos mensuales, los que pagan rendimiento final más mensual o incluso trimestral, o solamente que pagan rendimientos finales. Para alguien que está empezando a invertir, ¿cómo distingues qué tipo es, o sea, qué clase de rendimientos tiene cada proyecto? Esa información, ¿dónde aparece recogida? Eso realmente hoy en día es bastante fácil porque lo podemos identificar desde inmuebles y en la propia ficha abajo viene, ¿no? Eso es relativamente fácil de identificar qué proyecto, cómo se va a pagar esos proyectos. Y bueno, obviamente también dentro del dossier comercial de cada proyecto, ahí ya viene ya toda la información específica, tanto estudio de mercado, ya proyectos más, perdón, ya información más específica, incluso el fee de rental, cuántos que se cobra para cada quien, cómo es que se va a pagar. Digo, ya son varias hojas de información que también pueden consultar para ver ya mucho más a detalle cada proyecto. Aquí, por ejemplo, estábamos en la página principal, ¿vale? Aquí pone Dashboard. Pero si yo quiero ver todos los inmuebles, me voy al menú de la izquierda donde pone Inmuebles. Y aquí dentro de Invertir, si yo le pincho y bajo un poco, me amplía la información, me da una descripción, localización, datos del token y documentos. Y aquí en documentos, esto es muy importante, vais a encontrar varios archivos y el primero de ellos es el dossier comercial. Todos los proyectos que lanzamos vienen con su dossier. Entonces, cuando yo le doy al dossier, sale toda la información que está comentando Rodrigo. Los puntos clave, el activo, exactamente dónde está, el análisis que se hace y qué modelo de inversión es, qué tipo de rendimientos da, cuánto dura, cuándo empieza, cuándo acaba y toda la información en detalle. Sobre todo, también pues, la rentabilidad que hay por estatus, que viene pues, de la bonificación de las comisiones de rental en todos los proyectos que venimos lanzando últimamente. Entonces, cada proyecto viene con este dossier, por lo tanto, la información que vais a encontrar es diferente para cada uno y lo ideal es que cuando estáis registrados en la página ya os aparece, o sea, os enviamos por email la comunicación que contiene este dossier y un resumen de los puntos más importantes. Entonces, lo siguiente que ocurre que es que en el canal de YouTube de Rental, que es Rental TV, ahí hacemos un directo en el que normalmente María y Germán, que es del departamento de Real Estate de Rental, o incluso el propio promotor, expone el proyecto en profundidad para que tú como inversor tengas la oportunidad de resolver tu duda después de haber leído incluso el dossier, preguntas que te puedan quedar pendientes
resolverla en directo y que se quede grabado. Y si no vas a poder asistir, incluso nos puedes hacer llegar la pregunta bien a través del correo de soporte o de un formulario que compartimos para esa sesión en particular vía email. Por lo tanto, tú antes de tomar tu decisión de inversión vas a tener el dossier comercial que comentábamos con toda la información de cada proyecto y vas a tener también el certificado de revisión de emisión, que esto es emitido por la entidad responsable de inscripción en el registro, que ante la CNMV. Entonces, lo que hacen es auditar que la información que se comparte en el dossier es correcta y completa para el tipo de inversión que estamos ofreciendo. Y imagínate, ya has leído el dossier, has resuelto las dudas que tenías pendientes y te encuentras con que quieres invertir. Pues cuando ya lo tienes claro, accedes a la página, eliges el proyecto en el que quieres invertir. Cuando lo eliges, apareces aquí, donde está el dossier, y cuando le vuelves a dar al botón de invertir, que aquí viene la pregunta de Gabriel y que muchos tendrán, lo primero que te pregunta es que selecciones el método de inversión. Aquí vemos que hay 3. Puedes hacerlo desde la wallet, que esto sería con USDT o con USDC de la red de Polygon. Desde el Vault, que es lo que comentaba antes Rodrigo, que cuando hay inmuebles que te pagan rendimientos mensuales, si tú le das a reinvertir, en lugar de ir a tu wallet, se acumulan aquí, en esta hucha. Y finalmente está la transferencia bancaria, que es simplemente el primer ejemplo que vamos a hacer. Si yo elijo transferencia bancaria, le doy a continuar. Lo primero que me pide es elegir la divisa. Puedo hacer la transferencia en euros o en dólares. En mi caso, si no queréis ningún tipo de riesgo por cambio de divisa, lo ideal es que invirtáis en euros en los inmuebles cuyo importe aparezca en euros, y si tenéis dólares, con dólares en los proyectos cuyo importe a financiar esté en dólares. Y si no, pues si no tenéis dólares, pues en un exchange podéis comprar USDC y en la práctica sería como si estuvierais invirtiendo en dólares. Pero aquí vamos a elegir euros. En seleccionar wallet, pues simplemente la billetera que habéis validado es la que os va a dejar elegir. Y en cuanto al importe, pues a partir de 500 podéis invertir cualquier cantidad, como si queréis invertir 514 o 2.741. Oye, como tal no hay techo. Yo si quiero, ahora mismo me puedo comprar perfectamente 300.000 euros, porque aún queda por financiar un poquito menos, unos 615.000 aproximadamente. Por lo tanto, hay mucho margen. Entonces yo le doy a continuar y aquí lo que me aparecen son los datos para hacer la transferencia, que en este caso sería el importe que he dicho que iba a transferir. Aquí ya me calcula cuántos tokens recibiría. Hemos dicho que un token son 100 euros, por lo tanto, si invierto 300.000, pues me llevaría 3.000 tokens. Y aquí me aparecerían los datos bancarios para hacer el ingreso en la cuenta de rental, con el beneficiario, el concepto y el número de IBAN. Y después, cuando entro a mi banco y hago la transferencia, pues simplemente lo único que tengo que hacer es subir el comprobante en formato PDF o JPG o PNG. Y con eso ya nos aparecería la transacción en la plataforma y os enviaríamos para firmar el acuerdo de suscripción, que es lo que vincula jurídicamente el token, que son las acciones de la sociedad que es propietaria y que gestiona el activo, con la inversión que se ha hecho. Y el acuerdo de suscripción, para que lo veáis, es este. Aquí me gustaría también comentar que para los que no están dentro de España o Europa, la cuenta en Estados Unidos no se ve directamente en la plataforma. Aquí ya lo podremos ver contactándonos, nos contactan y les podemos pasar la cuenta en Estados Unidos en dólares para los que estén en América. Vale, pues
Esto, imaginaros, ya habéis hecho la transferencia, habéis subido el comprobante, pues lo siguiente que os llega para firmar a vuestro correo es este documento. Entonces se firma digitalmente, no hace falta descargar nada y lo podéis firmar desde la pantalla de vuestro teléfono haciendo una marca en la pantalla con el dedo. O sea, una vez que se firma, recibís una copia y los tokens se depositan en vuestra wallet. Entonces, normalmente el periodo para empezar a producir rendimientos, que esto viene al hilo de lo que preguntaba Gabriel, que lo vuelvo a poner en pantalla, cuando ya han pasado 15 días desde que se ha financiado el proyecto, empieza a contar el periodo de inversión. Entonces, en el caso de Opportunity, da rendimiento mensual y un pago de rendimientos final. El mensual pues se iría liquidando mes a mes, mientras que el final se liquidaría en un solo pago al final del proyecto. Entonces, si decimos que este dura 24 meses y que tiene rendimientos trimestrales, pues cada 3 meses durante esos 24 meses estaría pagando rendimientos la parte que corresponde a los rendimientos mensuales. Perdón, es que estoy mezclando proyectos. San Antonio 1 es trimestral y lo estaba mezclando con Opportunity. Opportunity te pagaría mes a mes y un pago final único al final del proyecto. Entonces, cuando finalizase el proyecto, lo único que ocurriría es que aquí en el menú lateral donde pone mis inversiones, te irías aquí a resumen y te saldrían todos los proyectos que tienes. Entonces, aquí ese proyecto le aparecería un botón que diría recuperar inversión. Y ahí tendrías que elegir si quieres reinvertirlo o quieres reclamarlo. Y lo que estarías recuperando es el capital que invertiste más la plusvalía que hubiese repartido el proyecto. Porque los rendimientos mensuales ya te los habría ido pagando mes a mes. Y para gestionar esos rendimientos tendrías que entrar a tu cuenta de rental y elegir qué quieres hacer. Si quieres reclamarlos o si quieres reinvertirlos. Y aquí justamente pongo esta pregunta de Javier, que de hecho hizo una anterior, pero estamos en este punto. Ahora vamos a la otra, Javier. Dice, ¿puedes explicar cómo funcionaría el tema de interés compuesto a través de la aplicación? Muy buena pregunta, y era lo que justamente estábamos diciendo, ¿no? Cuando nosotros reclamamos desde Volt, es decir, le damos en reinvertir, esta sección se queda en el Volt, es decir, que no entra a mi wallet, por lo tanto no hay ningún tipo de retención fiscal. De esa forma podemos hacer este interés compuesto, precisamente porque no vamos a tributar si damos en reinvertir. Aquí, para que os hagáis una idea, lo primero que hay que comentar de los rendimientos es que todas las rentabilidades se cobran actualmente en la moneda USDT. Entonces, ¿por qué lo hacemos con USDT? Para quien no conozca el USDT es, por detrás de Bitcoin y de Ethereum, la tercera criptomoneda más grande del mundo, pero tiene una diferencia fundamental y es que su valor está pegado al del dólar. Por lo tanto, mientras que Bitcoin o Ethereum tienen subidas y bajadas del precio, en el caso del USDT vale siempre lo mismo que el dólar. ¿Eso qué permite? Pues que cuando gestionas un inmueble o 116, como es el caso de Rental, puedes automatizar el pago de los rendimientos. Entonces, cada inmueble, cada proyecto tiene su propio contrato inteligente. Entonces, entre sus funciones está el reparto de rendimientos. Por lo tanto, cuando el inmueble se alquila o se vende, esa rentabilidad, el contrato lo que se fija es cuántos tokens de ese proyecto tiene cada inversor y cuántos RNT en depósito tiene para repartirle el pago de manera directa. Si lo hiciéramos por transferencia bancaria, el pago de rendimientos, no se podría automatizar. Y como ya hay más de 110 nacionalidades distintas de inversores dentro de Rental, imaginaros lo que supondría enviar esas transferencias en diferentes divisas, internacionales muchas de ellas, a cada inversor
y por montos pequeños. O sea, el coste en tiempo y en dinero sería inasumible. En cambio, al hacer el pago en una moneda como el USDT, que es líquida a nivel mundial, pues permite automatizar el pago de esos rendimientos, sean del monto que sean. Entonces, cuando lo que estaba diciendo Rodrigo es que si yo voy a mis rendimientos y le doy a solicitar, me da la opción de reinvertir o de reclamar. Si yo reinvierto, ahí no hay retención porque el criterio que seguimos es que no lo has sacado de la plataforma. Por lo tanto, lo llevas al baúl, que es una hucha que únicamente permite invertir las ganancias en inmobiliario desde que tengas 10 USDTs, que vendrían a ser $10 de rendimiento. Cosa que es impensable en el sector inmobiliario, de otro modo, porque no vas a pedir una hipoteca para invertir una mensualidad. Pero en cambio aquí en Rental sí que tiene sentido hacerlo. Entonces, puedes reinvertir los rendimientos si van al Vault y con eso puedes invertir en otro proyecto o puedes darle a reclamar, en cuyo caso sí que habría un retiro a tu cartera y por lo tanto ahí sí que habría retención si el inmueble se ha tokenizado usando la regulación europea, cosa que no estamos haciendo actualmente, lo hacemos todo a través de la regulación americana porque tokenizar un proyecto con la regulación europea lleva meses y hacerlo con la americana pues se puede hacer en horas. Entonces, por una cuestión de agilidad y práctica, pues a la postre todos los proyectos están tokenizados desde Estados Unidos, incluso aquellos que están localizados físicamente en España. Por lo tanto, aunque reclames, no va a haber retención en origen, por lo menos como es en la actualidad. Y Perfecto. Pues mira, Miguel, si quieres, ¿qué te parece? Justo con esta pregunta de Javier, porque vale. aparte también ya estamos sobre tiempo. Mira, vamos a entrar a la parte del RNT, ¿te parece? Mira, Javier pregunta, ¿hay alguna manera de ser super rental sin comprar RNT? Por ejemplo, teniendo invertido un importe mínimo en la plataforma. De entrada la respuesta pues sería no. Y la razón, o más bien lo que a mí no me haría tanto sentido es que yo para ser super rental necesito los RNTs, que precisamente el RNT es el token de gobernanza de rental que tiene todo el ecosistema dentro de rental, ¿vale? Es donde estamos con el peer-to-peer, donde estamos con Greenlever, es decir, digamos de alguna manera es como si fuera el motor de rental. Y aparte estamos en un momento ideal para poder hacernos super rental. ¿Quieres que te quieres ir a la página de RNT Finance, Miguel, y hablamos un poco sobre eso? Sí, lo único que antes de hablar de, porque a lo mejor hay gente que no es la primera vez que escucha lo que es el RNT. Entonces, exacto. Justo por un lado, pregunta. digamos que hay tres monedas. Por un lado está el euro, el dólar, el USDT, el USDC, que eso son monedas que te permiten invertir en inmuebles, también adquirir el estatus. Pero por otro lado tenemos los tokens inmobiliarios, que son los tokens que representan tu posición en cada proyecto que inviertes. Entonces, por un lado tenemos las divisas, euro, dólar, USDT, USDC. Por otro lado tenemos los tokens de los inmuebles, que es lo que yo adquiero como si fueran, que de hecho es lo que son, acciones de la sociedad que gestiona el activo en el que he invertido. Security tokens. Y que son security tokens, que son acciones. Y luego tenemos el RNT, que no es ninguno de los dos anteriores, es algo distinto. Es un utility token. ¿Y por qué se le llama utility? Porque tiene utilidad, se usa para algo. ¿Y cuál es el uso principal? Pues que yo, cuando adquiero el estatus, lo que estoy haciendo en la práctica es transformar euros o dólares, o USDT o USDC, los transformo a RNT. ¿Cómo? Haciendo una transferencia bancaria o un pago, y ese pago se queda en depósito por 2 años. Entonces, en la práctica lo que he hecho es abrirme un depósito a 2 años. Ese depósito sigue siendo mío en todo momento. No es un gasto.
Aquí hay que distinguir que a diferencia del security token, que es una representación digital del activo del mundo real, el RNT, bueno, más bien, el token de utilidad es un token que su precio lo va a determinar el mercado de acuerdo a la utilidad que le damos, ¿no? Es el caso de otro tipo de tokens, otro tipo de criptomonedas incluso. El RNT, justamente la utilidad que le damos es precisamente que vamos a poder tener, vamos a entrar al club de rental y esto tiene varios beneficios. Principalmente los beneficios más importantes van a ser que vamos a tener mayores rendimientos en los proyectos inmobiliarios. Entonces aquí cualquiera que entra dentro de rental, el objetivo principal es convertirnos en super rental. Por eso decía Javier que un poco la idea es que nosotros más bien queremos convertirnos en super rental para poder tener estas rentabilidades. E incluso hay muchos inversores pues, que llegan a comprar más, ¿no? Más super rentals, aquí llevan a tener más super rentals, aquí porque están viendo el potencial del RNT. ¿Vale? Entonces, como decía hace un rato, vamos a tener mayores beneficios en los proyectos inmobiliarios en porcentajes, ¿vale? Por darle un ejemplo, en promedio, en un rental podríamos estar entre un 10%, un 12, 13%, un rental pro entre un 13, un 14% y un super rental entre un 15% y un 20% de rendimiento, ¿vale? Ese es el principal beneficio que vamos a tener como Rental Pro o como Super Rental. Ahí Marta nos preguntaba justamente, ¿no? Me gustaría saber si entre Rental Pro y Super Rental hay diferencias en el acceso prioritario de inmuebles. Precisamente ese es otro de los beneficios, no es el único de los beneficios. El otro de los beneficios es que, como decía hace un rato, hay proyectos que se terminan rapidísimo, en minutos, en días. Entonces aquí el Super Rental va a tener prioridad para adquirir los tokens de los proyectos, ¿vale? Siempre vamos a salir primero para Super Rentals, después va a salir disponible para los Rental Pro y al final para Rentals. Como decía, va a depender la demanda del proyecto si es que realmente quedan tokens para los rentals una vez que ya queda disponible para ellos. Contestando, aquí aprovechamos para contestar esta pregunta de Marta. Si quiero decidir primero entre en red, después Rental Pro y el último, exactamente. Así es como tenemos. Y no son los únicos beneficios, ¿vale? También vamos a tener beneficios como algunos descuentos en estancias, algunos descuentos con formaciones. Por ejemplo, también para las personas que no les gusta manejar nada de cripto, también un beneficio muy importante es que pueden retirar directamente a su cuenta bancaria en euros, si es que así lo quieren, su rentabilidad, plusvalía, capital. Ese es otro de los beneficios. Y lo más importante es que este staking también nos va a pagar unos rendimientos, ¿vale? Entonces, Javier, no quiero que te lleves la idea de si soy super rental es como si estuviera pagando una membresía, porque no lo es. Al final, de hecho, es un activo que me está pagando rendimientos y no solamente esto, sino que se está revalorizando. De hecho, tenemos una gráfica muy bonita del RNT el último mes, revalorizándose aproximadamente un 30%. Y bueno, vamos a la alza. La verdad es que yo personalmente, no sé si te ha pasado, Miguel, he tenido rentals que están indecisos entre hacerse super rentals, entre no, y esa indecisión les ha costado 100, 200, 300, hasta 500 euros, ¿no? Hasta que ya dicen, oye, ya quiero comprarlo antes de que suba más. Yo es que aquí quería hacer dos incisos. El primero es que yo tengo el cálculo hecho que de media, si nosotros vamos a la página de renta, donde están todos los inmuebles, y tomamos en cuenta todos los proyectos que tienen rentabilidad extra para Super Rental, de media hacerse Super Rental te aumenta un 5% de rentabilidad anual en la parte inmobiliaria si hubiéramos invertido en todos los proyectos que ha lanzado Rental con rentabilidad extra. Entonces, ya de entrada, pues no es lo mismo invertir en un proyecto que te dé un 10 que te dé un 15 de rentabilidad anual. Por lo tanto, si yo estoy planteándome la inversión para hacer crecer mi patrimonio y maximizar la rentabilidad, pues ser super rental sin duda sería la mejor opción. Pero voy más allá. Hemos dicho que ser super rental es abrirte un plazo
en forma de RNT y que sigue siendo tuyo. Bueno, pues ese dinero ahora está en la forma de RNT y está ahí depositado, no lo utilizas para otra cosa. Pero además de que te está dando este 5% extra en la parte inmobiliaria de media, de forma estimada, también te está dando, como resultado de tenerlo en el depósito, un 4,9% de media histórico que se reparte mensualmente. Y esta rentabilidad viene del uso del ecosistema RNT, que está formado por el farming, por el staking y por RenLever a día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú sumas el 5% que te da de media extra en la parte inmobiliaria y el 4,9% de media histórica, pues es un 9,9% de rentabilidad anual estimada de media que te da ser super rental respecto a no serlo. Y esto lo hilo con una pregunta que estaba teniendo Gerard, que dice, yo tengo una pregunta sobre RenLever, ¿cómo nos podemos apalancar si los intereses por pedir prestado oscilan entre el 11 y el 15? Y aquí Aquí me gustaría comentar esto, Miguel, porque es algo que me ha tocado a mí comúnmente, porque posiblemente tengan ahí una mala idea, ¿no? De que un rental puede apalancarse. Para un rental, RenLever es una herramienta de liquidez por cualquier tema, por cualquier eventualidad, por el momento, ¿ok? Aquí precisamente el ser super rental es el que nos va a dar todos los beneficios, incluyendo la estrategia de apalancamiento, porque Gerard ya está hablando sobre una estrategia de apalancamiento, no como una herramienta solamente de liquidez. Entonces aquí coincido con Gerard en donde si yo soy un rental, posiblemente la estrategia de apalancamiento no me vaya a salir, porque si yo tengo un promedio de un 10%, 12% mis proyectos inmobiliarios, posiblemente ese apalancamiento pues me pueda salir más caro. Sin embargo, si yo soy super rental, voy a estar entre un 15 y un 20% en todos los proyectos. Entonces ahí sí es donde voy a tener mayores rendimientos, ¿vale? Y bueno, no son comisiones, son más bien intereses a lo que te refieres, Gerard. Por lo tanto, Gerard, la conclusión es la siguiente. Si yo soy super rental, también tengo la ventaja de poder usar mi inversión inmobiliaria para apalancarme, porque esa rentabilidad extra que gano va a superar siempre a los intereses por muy altos que estén. Porque el interés máximo es un 17 y hay proyectos que hemos lanzado que siendo super rental te pagan un 20. Entonces, pero aparte es que el 17, eso es a lo máximo que puede llegar a estar. Si nosotros nos vamos a la media anual que ha tenido, por ejemplo, el USDT de préstamos, o sea, a la hora de pedir prestado, me va a dar un dato más real. La media es un 12,97. No es un 17 ni un 15. Entonces, sí que le sacas margen y siendo super rental le sacas más. Ahora, siendo rental, entonces no puedo usar RenLever. No. Lo que puedes hacer es ser tú el que añade liquidez y que te paguen actualmente un 11,44, que de media ha sido un 11,18% por añadir liquidez, porque una de las ventajas que tiene la tokenización precisamente es que ya no hablamos solo de poder invertir en inmuebles, es que hablamos de que puedes ser tú un banco añadiendo liquidez sin necesidad de todo lo que implica montar un banco. Tú añades liquidez y otros usuarios añaden tokens inmobiliarios como garantía. Y esos intereses que te genera añadir liquidez se te van pagando instantáneamente cada 10 segundos en la posición que tú abras de liquidez. Y lo que va a ocurrir es que la cantidad, cada vez vas a tener más liquidez, porque los intereses se van volcando aquí sí, automáticamente, sobre el capital que tú has añadido. Por lo tanto, en RenLever, al final, pues es una herramienta que bien utilizada te puede generar rendimientos extra, tanto si eres super rental, porque puedes disponer de más capital para invertir en inmuebles a la máxima rentabilidad, como si no lo eres. Porque si eres rental, pues lo que puedes hacer es añadir liquidez para que te paguen intereses porque otros usuarios la pidan prestado. Entonces, al final, lo que tenemos es un ecosistema vivo que responde a la realidad del mercado.
Y el estatus, ojo con esto, los intereses que se pagan aquí, parte de estos intereses me llegan a mí como inversor en estatus solamente por tener en staking, en depósito, mis RNT, porque también me están pagando rentabilidad por haber abierto ese depósito. Así que en rental ya no es, por eso digo la diferencia entre la bici y una moto, ya no es invertir en inmuebles solamente, es que además puedes reinvertir rendimientos, no tienes que esperar a que termine un inmueble para tener la rentabilidad en los que pagan mensual o trimestralmente, pero es que además, al abrirte un depósito en RNT, al hacerte super rental, estás generando una segunda fuente de ingresos, solo con eso. Y estas ganancias que te pagan aquí mensualmente, te las puedes llevar al farming, añadir liquidez y recibir una tercera fuente de ingresos por añadir liquidez aquí y hacer posible que la gente pueda cambiar el RNT por el USDT. Esto ahora mismo está pagando un 20,52%. Y esta sería la tercera fuente de ingresos. Si además quieres hacer lo que hemos dicho en RentLever, de añadir liquidez para que otros la pidan prestada a cambio de un interés y respaldado con garantía inmobiliaria, porque los que piden préstamo ponen su inversión como garantía, pues entonces tienes una cuarta fuente de ingresos. Y la combinación de todo esto es lo que a través de soporte podemos ayudaros a optimizar, a utilizar y aprovechar al máximo para que, depende de cuál sea vuestro objetivo de inversión, pues podáis sacarle el máximo partido a todas estas herramientas. Y aquí pongo la pregunta de Ángela que la hacía desde el inicio, por ahí de hace una hora aproximadamente, y creo que es precisamente lo que estás contestando, ¿no? Justo la diferencia entre crowdfunding, entre otro tipo de plataformas, pues es todo lo que les acabamos de presentar, Ángela. Espero que haya quedado claro. Aquí lo que pregunta Manuel, ¿cada cuánto se pagan los rendimientos del staking? Pues fíjate, Manuel, que esto va por ciclos de un mes. Entonces, en el ciclo actual empezó el 18 de abril y terminará el 19 de mayo, que luego tenemos pensado hacer un webinar centrado exclusivamente en el staking y en el farming, para que os hagáis una idea y también pues tener ese espacio compartido para tratar este tema en profundidad y que veáis cómo abrir una posición, cómo reinvertir las ganancias y todo esto. Pero a tu pregunta, pues se reparten mensualmente. Simplemente se acumulan todas las comisiones a repartir durante un mes, lo que quiere decir que si el ecosistema del RNT sigue creciendo o a medida que vaya creciendo, habrá más comisiones a repartir, por lo tanto, más rentabilidad. Y nada, pues cuando termina el ciclo se reparten y se vuelve a empezar. Y así llevamos 27 ciclos, que serían 27 meses desde que empezamos con todo esto. Entonces, la media de rentabilidad histórica desde la primera vez es el 4,9% y se han repartido ya $304.000 de recompensas en el staking. Por lo tanto, el dinero en status no es dinero parado, es dinero que produce y es dinero bien empleado para potenciar la inversión en inmuebles y adquirir una serie de ventajas que, como Rodrigo también decía y habían preguntado antes, también se traducen en invertir de manera anticipada, posicionarte en los mejores proyectos, llegar antes, en definitiva, tener más rentabilidad y disfrutar de muchas ventajas que ya no solamente se trasladan en forma de rentabilidad, sino también en forma presencial, en cosas que puedes disfrutar fuera de lo que es el mundo digital. Aquí, por ejemplo, sí que brevemente, Rodrigo, Javier dice que cuando pasan esos 2 años, ¿qué ocurre? ¿El depósito se devuelve? En este caso, Javier, el depósito en RNT no es una fianza. Exacto. Tú aquí, para que lo veas, es un activo que vas a tener en tu wallet. No, claro. no lo tenemos nosotros, no, o sea, es tuyo, es un activo propio tuyo que te paga rendimientos y que al finalizar los 2 años queda desbloqueado. Obviamente podrías cambiarlo tú por lo que quieras, sin embargo,
perderías los beneficios. Eso es lo que hay que tener. Claro, aquí comparto, si puedes dejar de compartir un momento, Rodrigo, esto, que luego hablamos del precio, pero para que lo vea Javier, si tú te vas aquí a mis depósitos, ves que yo aquí tengo 2 depósitos que hice de RNT. Hay uno que ya lo podría recuperar y hay otro que le faltan 4 días para vencer. Entonces, simplemente, si yo quiero seguir disfrutando de las ventajas, lo dejo como está, no toco nada y yo sigo siendo super rental y me sigue aplicando los beneficios a todas las inversiones que haga. Ahora, si yo quisiera recuperarlo, pues, por ejemplo, este que ya pone recuperar, pues yo podría sacarlo y venderlo al precio que esté y ya está. Pero lo que decía Rodrigo, si bajo de 28.000 RNTs o de 14.000, perdería los beneficios del Status Rental Pro o Super Rental. Por lo tanto, si a tu pregunta, si yo quiero mantener mis beneficios pasados 2 años, no hace falta devolver y no se me devuelve nada porque, como dice Rodrigo, ya es tuyo, entonces no tenemos que devolverte nada que ya es tuyo y ya tienes. Y si en cambio lo quiero recuperar, pues ahí perfectamente le daría a recuperar y aquí en intercambio pues podría perfectamente cambiarlo a USDT si quisiera. Pero lo dicho, y ahora hablando un poquito del precio, dejo de compartir y pones tú, Rodrigo, si quieres la gráfica. Estamos hablando de un token que salió... Perdón, antes de entrar quería contestar ahí a Antonio, que nos dejó dale. Una pregunta, bueno, que de hecho lo puso al final, que no la estoy entendiendo muy bien, pero al final lo que creo que quieres preguntarnos es que si nosotros cobramos algún tipo de comisión a la hora de la inversión. Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión. Lo que estimamos, lo que ponemos de estimaciones, ya es digamos, lo que va a llegar a nuestras wallets, obviamente quitando la parte tributaria fiscal, eso es lo que va a llegar a nuestras wallets. O sea, es decir, si yo invierto 2.500 euros, 2.500 euros son los que estoy invirtiendo, y si lo haces a través de una transferencia, es lo que es, ¿vale? No hay ningún tipo de comisión oculta, nada, Antonio, por eso no te preocupes. Aquí, de hecho, yo esto sé por qué lo dice, porque tuvo una llamada con una compañera, también ha hablado conmigo, y por aclarar bien este punto, todas las rentabilidades que vemos aquí en la página de Rental, ¿vale? De aquí ya están incluidas las comisiones de Rental, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí en Opportunity, si nos vamos al proyecto, y aquí vemos las diferentes rentabilidades. En realidad, la rentabilidad por invertir en el proyecto es la misma para todos los estatus. Pero ¿qué ocurre? Que el que es Super Rental tiene bonificadas las comisiones. Por eso, en la práctica, aquí vemos que hay valores diferentes. Por lo tanto, de aquí, todos los porcentajes que veáis en la página, de aquí ya no hay que descontar nada, porque ya están contando las comisiones de rental al finalizar el proyecto de inversión. Pero si tú, por ejemplo, Antonio, si tú inviertes 2.500 euros o el importe que sea, tú cuando inviertes, tu capital por transferencia bancaria llega íntegro. Esos 2.500, de ahí no hay ninguna comisión al momento de invertir. Y al finalizar el proyecto, hay comisiones para todos los usuarios, pero los superrentes las tienen bonificadas y ya vienen incluidas en los porcentajes de la plataforma. No sé si con eso queda claro el punto, pero tú de aquí, por ejemplo, si entras a Opportunity, de aquí ya no hay que descontar nada. Exacto. Eso son rentabilidades netas en cuanto a comisiones de renta. Perfecto. Ahora, resolviendo esa pregunta, ahora sí vamos aquí a la poesía. Vean cómo vamos. La verdad es que es un momento perfecto, como decía hace un rato, para hacernos super rentals. Precisamente, bueno, obviamente para los que quieran, que confíen en el proyecto y saben que el RNT pueda incrementar más, obviamente también podrían hacer compras. De hecho, tenemos muchos inversores que aparte de super rental también compran aparte RNT, precisamente por esta revalorización. Entonces también imagínense que tenemos un estatus que no es una membresía, volvemos al punto, es un estatus que es mío, que es de mi, dentro de mi patrimonio, que me paga rendimientos, me los paga en RNT y este RNT se sigue revalorizando, ¿no? Entonces, pues la verdad,
por ahí decía Javier, ¿por qué no voy a querer ser super rental, no? Todo lo contrario. Aquí, al hilo de lo que dices, Diego, que esto también es muy potente, pregunta, ¿el estatus se aplica a proyectos nuevos una vez que lo obtienes o a los que ya tenías también se les empezaría a aplicar en ese momento? Pues aquí lo potente es que si tú ya habías invertido, imagínate, en Opportunity, y resulta que al cabo de un mes te haces Super Rental, como el proyecto todavía no ha finalizado, lo que se va a fijar es qué estatus tienes, es decir, cuántos RNTs tienes al momento de finalizar el proyecto. Por lo tanto, la respuesta es que sí, se actualizaría la rentabilidad al estatus que tengas. Ahora, imagínate que es un proyecto que ha repartido mes a mes. Pues ahí se actualizaría también, pero no de manera retroactiva. Es decir, si ya has cobrado, por ejemplo, imagínate 4 meses como rental, pues esos 4 meses, como no tenías el estatus, pues ya los has cobrado a esa rentabilidad. Pero el resto de meses que te queda por delante de los 24, sí, ahí serías rentabilidad de super rental. Y en cuanto a la plusvalía final, el pago final del proyecto, pues el criterio es ese, que el estatus que tengas al finalizar el proyecto. Entonces, sí que se aplicaría. Exacto, exacto. Y bueno, pues ya vamos cerrando. No sé si tengan por ahí alguna otra Ahí pregunta. Israel, por ejemplo, nos preguntaba que si el vídeo va a estar después disponible para verlo porque le parece súper interesante y la respuesta corta es que sí, que Y todos los que os habéis incluso inscrito. aquí, incluso aquí, yo quiero agregar a que gracias a todos los que se quedaron, tenemos aquí a una audiencia que se vea que están interesadas en el tema y quería traerles una pequeña sorpresa, pero pues es sorpresa. Miren, aquí vamos a agendar quien quiera hacerse super rental, quien quiera invertir, que tenga alguna duda, puede hacer una agenda, una reunión sin costo, lo revisamos puntualmente y quien les interese, por favor, pongan ahí en la agenda de la reunión que vienen del webinar para saber que tenemos ahí un pequeño regalo para desbloquearlo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, y aprovechando que tienes el código, por ahí podéis agendar videollamadas si ha quedado alguna duda que no está resuelta. En este sentido, Manuel, por ejemplo, tenía la duda de lo del depósito a 2 años, que no le ha quedado claro, y es porque cuando tú lo inviertes por transferencia, te lo damos ya depositado en staking, porque para poder aplicar las ventajas, los RNTs tienen que estar depositados en staking por 2 años. Entonces, ya te lo damos así, te lo damos depositado y tú a los 2 años tienes la opción de, oye, quiero seguir disfrutando de las ventajas de ser super rental, no tengo que hacer nada, ya lo tengo depositado. En cambio, quiero retirarlo, venderlo por lo que sea, pues entonces a los 2 años lo puedes vender perfectamente. ¿Qué ocurre? Que para que lo que hablábamos de los contratos inteligentes puedan aplicar correctamente la rentabilidad correspondiente por cada estatus, lo que hace es leer en tu billetera, donde tienes los tokens, cuántos tokens tienes en staking. Por eso es que se tienen en depósito, porque tienen que estar ahí para poderse aplicar la rentabilidad correspondiente cuando hay rendimientos mensuales o hay pagos al finalizar el proyecto. Es la forma que tenemos de poder detectar cuál es la rentabilidad que corresponde a cada inversor en cada proyecto. Y al hilo, Manuel Durán también preguntaba que si podemos comentar. Antes de entrar a la parte de la fiscalidad, me gustaría agregar a tu comentario anterior que aquí muchas veces pensamos también en esta inversión en super rental de alguna forma en donde estás, digamos, buscando una salida. Normalmente cuando estamos invirtiendo en inmobiliario, siempre vamos a largo plazo. Bueno, en general, las inversiones siempre vamos a largo plazo. ¿Vale? Entonces, aquí muchas veces, digamos que esto no lo vamos a tener, digamos, tan fresco, ¿no? O sea, al final, supongamos que el RNT bajara dentro de esos 2 años, bajara un cierto periodo en algún momento, realmente yo no me preocupo porque yo voy a largo plazo, mis rendimientos como superrente me van cayendo, ya sea mensual, trimestral o al finalizar el periodo.
y seguramente después va a volver a retomar el RNT y va a subir seguramente hasta $1 o más, ¿no? Entonces, aquí pensemos en invertir, hacer estrategias a largo plazo. Aquí, de hecho, Gabriel pregunta, ¿los RNTs en staking no se pueden tocar, no se pueden utilizar para hacer farming? Ahí no, o sea, el staking se queda estático, pero por estar ahí ya te está dando un 5% extra de media anual en inmuebles y te está dando también ese 4,9% de media histórica anual mes a mes. Por lo tanto, realmente no está parado. Y esas recompensas que te paga mes a mes, si quieres, puedes reinvertirlas en el farming, como también puedes decidir destinar capital a abrir una posición de farming, que eso lo explicamos en el otro webinar. Luego, rápidamente, José María García, ¿es posible invertir en euros y comprar pocos RNTs? Tú te puedes comprar, si quieres, José María, puedes empezar siendo Rentel Pro, por ejemplo, que son 14.000 unidades de RNT, al precio actual unos 2.500 euros aproximadamente, un poquito menos, unos 2.400 y pico. Y más adelante decir, oye, pues ahora quiero hacer la subida. Te puedes comprar entonces los otros 14.000 que te faltan. O puedes incluso abrir una posición en farming e ir produciendo RNT a coste cero. Es otra opción que puedes hacer. Pero no quería cerrar la sesión sin hablar un poco de fiscalidad, que comentaba Manuel Durán antes de terminar, y es que básicamente en Rental pues tenemos varios hechos impositivos. Por un lado tenemos los rendimientos, que pueden ser trimestrales o mensuales. Eso vendrían a ser como si fueran dividendos. Entonces, ahí, en los proyectos que son desde España, o sea, que ahora mismo no es ninguno, pero de los anteriores sí que practicamos retención en origen. De los que son actuales, tokenizados desde Estados Unidos, aunque estén en España, ahí no hacemos retención en origen. Y aquí se plantea la primera decisión. Esos rendimientos, si tú los reclamas, los retiras a tu wallet y por lo tanto contabilizarían como rendimientos que has recibido en tu cartera, pero si reinviertes, no. Si reinviertes no pasan por tu wallet, sino que van al vault. Por lo tanto, ahí tendrías el primer hecho impositivo, que son los rendimientos mensuales o trimestrales, con lo que elijas hacer, reinvertir o reclamar. El segundo hecho impositivo son las plusvalías. Cuando finaliza un proyecto, al final lo que te damos es un informe que dice fecha y valor de adquisición a X y fecha y valor de la transmisión Y. Y la diferencia es la plusvalía. Entonces, todo esto viene recogido en un informe que tampoco se retiene nada, sino que simplemente de ese informe, luego tú o a través de tu asesor fiscal lo volcáis en el borrador de la renta que corresponda. A nivel de residencia fiscal, es al momento de registrarte, os habéis creado la cuenta con un documento nacional de identidad y con un domicilio. Lo que va a contar a nivel fiscal en este caso es el domicilio. Ejemplo, si yo soy argentino pero resido en España, pues seré residente fiscal español, salvo que me registre con una dirección de Argentina y pueda demostrar que resido allí, que en ese caso sería residente fiscal argentino. Entonces, lo digo porque muchos habéis escrito que si estáis desde Suiza, desde Países Bajos, etcétera, pues vuestra residencia fiscal vendría determinada por el domicilio que hayáis elegido a la hora de crear vuestra cuenta. Y a nivel fiscal, eso es lo que... Toda la información está disponible en la web. Se puede descargar un CSV con el histórico de todos los rendimientos. Tenéis también todos los informes de plusvalía que se emiten cuando finaliza un proyecto. Y hoy por hoy eso es como lo tenemos. Si aparte requerís alguna asistencia extra con asesorías especializadas en inversión tokenizada, o sea, en inversión con criptoactivos, pues también nos podemos poner en contacto con ellos en caso de que necesitéis profundizar más. Y sobre fiscalidad, pues esto sería lo que
lo que tendríamos que decir en esta sesión. Excelente. Creo que no había más preguntas, por lo tanto... Pues nada más le comentaría a José María que decía invertir en euros con RNT. Digo, habría que ver también o sea, qué es lo que quisieras hacer. No sé, por ejemplo, un Rentel Pro y la otra parte en Rentel. Si quieres, igual justo, si quieres lo revisamos en una sesión, José María, si quieres lo revisamos en una sesión y ya vemos cómo es que lo hacemos. De que puedes hacerlo, claro, sí lo puedes hacer. Vale, pues con esto aquí tenéis en pantalla el QR. Luego cuando recibáis la grabación lo podéis pausar para tener más tiempo de escanearlo y demás. Y si hay alguna duda que no hayamos respondido en directo o que haya quedado pendiente o que os surja a posteriori, pues directamente o bien por el QR o bien por el correo de soporte@rental.co, que lo voy a poner aquí, soporte@rental.co, lo tenéis por el chat, aquí lo muestro. Por ese correo también habláis con nosotros y podéis resolver las dudas que tengáis en cualquier momento. Así que, sin más, muchísimas gracias por haberos conectado y haber participado en directo. Esperamos que os haya resultado interesante lo que hemos estado comentando. A vuestra disposición para ayudaros en cualquier cosa que quede pendiente. Por mi parte, Rodrigo, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Muchas gracias, Miguel. Gracias, como siempre, compartir este espacio contigo y bueno, con los inversores, rentals y seguramente próximos super rentals que vamos a tener. Pues nada, estamos a un mensaje, a una videollamada de que puedan pertenecer a los inversores dentro de Rental y seguir haciendo historia con nosotros. Por mi parte sería todo, Miguel. Les Pues deseo... un placer haber compartido este ratito y que la rentabilidad os acompañe a todos. Estamos en contacto por correo, por WhatsApp, por lo que necesitéis. Y no solo una vez, sino las que hagan falta. Excelentes inversiones. Estamos en contacto. Gracias.